Buenos días, soy Abdelilah Braxa, profesor de lingüística en el Departamento de Hispánicas de la Facultad de Humanidades en Shoq, Universidad Hassan II de Casablanca. En el capítulo anterior hemos examinado los tipos de señales a partir de la naturaleza de la relación, del vínculo que existe entre la señal y lo señalado, y hemos hablado de tres tipos según esta relación. Hemos dicho si se trata de una relación natural, se trata entonces, se da el caso de índice, y si la relación es convencional, hablamos de símbolos. Luego, en el tercer caso, si la relación es convencional, pero hay una justificación, un parecido entre la señal y lo señalado, se da el caso de los iconos. Entonces, índices, iconos y símbolos, y en cada caso se nos presenta un tipo de relación o falta de relación o falta de vínculo entre la señal y lo señalado. El ejemplo ilustrativo en este caso es el humo, que es señal, y el fuego, que es lo señalado. La relación entre el humo y el fuego hemos dicho que es natural. Se trata entonces de un índice. La relación entre las balanzas equilibradas y la justicia, aquí es una relación convencional porque interviene la voluntad humana, pero hay un parecido entre las balanzas y la justicia. El tercer caso en este planteamiento hablamos de una relación totalmente convencional. El ejemplo más ilustrativo son los colores del semáforo. Hoy explicamos que una señal no tiene sentido fuera de un proceso de comunicación. Es decir, no sirve para nada si no existe un receptor de estas señales. Por eso, para que una señal opere como tal, es indispensable que esté inscrita dentro del mecanismo de la comunicación. El modelo más sencillo que puede proponerse para describir un acto de comunicación es el siguiente. Un emisor transmite una señal a un receptor. Entonces tenemos tres elementos. El emisor, que transmite una señal. Segundo, el tercer elemento es el receptor. Por supuesto, la señal o mensaje ha de apuntar a un referente. Un ejemplo, o si queremos simplificar, el semáforo es el emisor. Transmite el color rojo, o verde, o amarillo. Es la señal que remite a una prescripción. Aquí es el referente. Y el automovilista, o sea, el receptor, se detiene. En el caso del lenguaje humano, nosotros, los emisores, decimos, como en el texto que se ha explicado: camarero, 2 cafés, por favor. Es una señal compleja.
Esta expresión se refiere a una sensación física o a una necesidad. Esto es el referente. Y el camarero, que es el receptor de la señal de este mensaje, nos trae 2 cafés. Pero estos 4 factores, es decir, el emisor, la señal o el mensaje, el receptor, el referente o el contexto en que se desarrolla la comunicación, estos 4 elementos que son básicos en la comunicación son insuficientes. Habrá que añadir algo más. Entonces, el emisor, el receptor, hablan o utilizan el mismo código, la misma lengua, en nuestro caso. El emisor, para poder codificar, para poder construir su mensaje, recurre a este código, a esta lengua. El receptor también, para poder interpretar, descodificar. El receptor también, para poder descodificar, interpretar esta señal, este mensaje, recurre él también a este código. A partir de estos 5, ahora tenemos 5 elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, referente y código. A partir de estos 5 elementos podemos establecer el siguiente esquema. Como observamos, hay un referente, que es el contexto en que se desarrolla la interacción verbal. Y básicamente el punto de partida es el emisor, que construye un mensaje, lo envía, lo transmite a un receptor utilizando un código. El receptor también utiliza el mismo código para interpretar estas señales o este mensaje. Este esquema que hemos expuesto se interpreta así. Un emisor quiere transmitir una señal determinada a un receptor, selecciona el código apropiado. Aquí también lo utiliza el receptor para descodificar la señal y emite una señal. El receptor emite una señal. Esta señal llegará al receptor y, puesto que posee de hecho este mismo código del emisor, es capaz de realizar la descodificación adecuada que le conducirá a entender la señal. Si quiero transmitir la información hace buen tiempo a un hablante nativo de lengua búlgara, lengua que yo desconozco, y sé que él sabe también francés. Escogeré la lengua que pueda hacernos común. El código que compartimos en este caso es el francés. Entonces diré il fait beau o algo semejante. De esta forma el acto de comunicación se realizará plenamente. Eso para explicar la importancia del código en la comunicación. Ahora bien, ¿cómo viaja la señal? ¿Cómo
viaja el mensaje desde el emisor al receptor. Esta pregunta nos exige considerar la inclusión de un sexto factor en todo acto de comunicación. Me refiero al canal, es decir, el medio por el que viaja la señal. Este medio o canal es evidente que ha de conectar al emisor con el receptor. De lo contrario, tendríamos un polo que transmite en el vacío, puesto que las señales no son recibidas, en este caso, por nadie. El canal puede ser de índole diversa. El aire, en el lenguaje hablado, el libro en el lenguaje y el libro en el lenguaje escrito. El aire y el libro aquí son soportes o son canales, son dos canales, los más frecuentes y conocidos. El canal es pues un elemento indispensable en la transmisión de las señales, pero a su vez puede ser el responsable de que las señales no lleguen a su destino. Estas dificultades que para la comunicación engendra el canal se conocen técnicamente con el nombre de ruido. Por ruido aquí no hay que entender literalmente un sonido molesto, no. Todo obstáculo, todo tipo de obstáculo producido por el canal, como por ejemplo aquellas circunstancias que puedan debilitar la intensidad de la voz o entrecortarla. Para superar estas mermas, estas dificultades que se originan en el canal, el emisor suele dotar normalmente a sus señales de un grado de redundancia proporcional al nivel de las dificultades. Por ejemplo, elevación de la voz, repetición de la señal varias veces, etc. En las lenguas naturales es corriente observar diferentes grados de redundancia. Así, en la frase castellana, los chicos estúpidos están gritando ahora. La marca de plural está en 4 lugares en el artículo los. La S indica plural. Chicos, también la S de chicos, de estúpidos y el plural del verbo están. La marca de plural, en este caso, es un ejemplo de redundancia, o sea que el receptor capta que se trata, entiende que se trata de una situación en que se intervienen varios actores. El papel que juega la redundancia es el de garantizar la recepción de aquel mínimo de señales que permitan la descodificación del mensaje. Así, si advertimos que el canal, por ejemplo, de la transmisión telefónica disminuye la intensidad original de la voz, elevaremos el volumen, articularemos con más cuidado, repetiremos el mensaje, así aseguraremos con las oportunas preguntas que las señales se han recibido. Ahora son 6 los factores que intervienen en cualquier acto de comunicación: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el referente y el canal. Repito, emisor, receptor, señal o mensaje, referente,
código y canal. Recapitulando, un emisor, de acuerdo con un determinado código, en este caso, en nuestro caso, la lengua española, emite una señal cuyo referente es ajeno al proceso de comunicación. Es un suceso, un estado de ánimo, una verdad científica, etc. Las señales emitidas viajan a través de un canal, en este caso el aire, y llegan al receptor, quien posee la clave oportuna. Aquí es el español. Realizará, si posee la clave oportuna, si maneja la misma lengua, entonces realizará la descodificación. Esto que acabo de presentar lo pueden profundizar leyendo la obra de lingüística, una introducción al estudio del lenguaje con textos comentados y ejercicios, publicada en Barcelona por la editorial Barcanova en 1984. Se pueden consultar básicamente las páginas 25 a 28. Hemos visto que las señales se ubican en un contexto y dentro de este contexto adquieren su propio valor. Y en esto también consideramos que las señales pertenecen, no son sueltas, pertenecen a un sistema. Y dentro de este sistema funcionan porque una señal, como hemos explicado alguna vez, una señal es lo que no son las demás. Es lo que no son las demás señales y es precisamente la pertenencia a un sistema lo que permite a las señales funcionar debidamente en varias situaciones. Entonces, hoy hemos explicado los factores de la comunicación y cómo estos factores funcionan. Luego, en la próxima sesión, vamos a explicar que cada una de estas funciones, de estos actores, de estos factores, el referente, el emisor, cada factor o a cada factor le corresponde una función. Al emisor corresponde una función, al receptor otra, etc. O sea que hablaremos de las 6 funciones lingüísticas. Gracias por la atención prestada y hasta la próxima.